a ver un poco sobre esa área. Así que bueno, bienvenidos. Ahora en 5 minutos, si quieren después de y media, esperemos un momento más para que se acomoden los últimos que ingresen y ya comenzamos, ¿sí? Buenos días a todos. Ya estamos sobre la hora. Buenos días. Vamos a esperar, si les parece, 5 minutos más para que terminen de ingresar los últimos por ahí que llegan un poquito más tarde a conectarse y que vayan acomodándose para poder ver la presentación correctamente. Entiendo que todos en este momento están viendo correctamente y escuchando correctamente, así que está todo funcionando ok. Así que ahora en unos minutos ya vamos a comenzar, ¿sí? Bienvenidos a todos. Recuerden las recomendaciones que figuran ahora en pantalla para que se pueda desarrollar la formación, la charla de la mejor manera y evitar problemas con la conexión, que está bastante complicada en los últimos días. Y obviamente la importancia de registrar la participación escaneando el código QR que figura ahora en pantalla. Los que no tengan esa posibilidad, porque quizás en sus celulares no tengan eso, entonces van a tener la posibilidad de un correo electrónico que le va a pasar Soledad, quien acompaña en la formación, ¿sí? Henry, fíjate que la presentación no se está viendo. Ok. Buenos días, bienvenidos a todos. Somos 200 personas. Buen día. Patricia, fíjate de apagar la cámara, porfa. Bienvenida.
Buen día, no sé si se escuchó, podrán enviar después un mail de contacto donde podamos confirmar la asistencia al curso. ¿Cómo no? Ahí fíjate que lo pongo en el chat. Perfecto. Y no con Sí, el código QR. Exacto. Después al final también van a tener un slide con el correo electrónico, pero Sole ya se los va pasando por el chat. Patricia no me escucha, me parece. Patricia, fíjate que tenés la cámara prendida. Si la podrías apagar. Sí, perdón, pero no, el chat no se habilita para que pueda ver. Te lo digo. rac.argentina@renault.com. Ese es el mail donde tendrías que mandar la confirmación. RAC, C de casa, sí. punto, Sí. Argentina, Sí. @renault.com. Muy bien, muchas gracias. Bueno, Henry, no está entrando nadie más. Si querés arrancar. Dale, perfecto. ¿Te parece? Cualquier cosa Perfecto. que se vayan sumando. Exacto. Bueno. Yo me pongo en silencio y bueno, cualquier cosa voy interrumpiendo si tienen alguna pregunta y te voy avisando. Perfecto. Bueno, buenos días a todos. Bienvenidos a la formación, a la charla, mejor dicho, informativa sobre el servicio de relación cliente. Bueno, por última vez les comento, sigamos las recomendaciones que figuran acá de tener la cámara y el micrófono inhabilitados, por lo menos durante la presentación. Obviamente que pueden realizar consultas, vamos a ir cortando la presentación con Soledad, que es quien me está ayudando de soporte. Vamos a ir cortando por momentos la presentación para que ustedes hagan las preguntas sobre lo que les estamos mostrando y aclarar las dudas que sean necesarias. Así que por eso no se preocupen, porque ya sea por el chat o habilitando el micrófono momentáneamente van a poder preguntar y bueno, y les iremos respondiendo, ¿sí? Espero que ya hayan escaneado la participación en el código QR. De todas maneras, cuando finalicemos vamos a volver a mostrar esto para que lo puedan hacer, ¿sí? Así que bueno, vamos comenzando. Espero antes que nada que estén todos cuidándose, ¿sí? Ante esta pandemia que nos acecha, que estén todos tomando las precauciones necesarias y cómodos en sus casas por el momento, mientras dura esta circunstancia, ¿sí? Bueno, lo que vamos a ver hoy entonces es entrar un poco específicamente en el servicio de relación cliente. Para iniciar, me presento antes que nada. Mi nombre es Hernán Veneciano. Soy responsable del servicio de relación cliente de Argentina. Hace ya poco más de 3 años comencé a trabajar en Renault en este puesto allá por noviembre de 2016. Tengo ya, tengo 35 años de edad y he estado trabajando ya más de 10 años en todo lo que es atención al cliente y en proveedor de call center, y con esos 11 años, 9 años también de experiencia en tema automotriz, ¿sí? Así que bueno, quien me acompaña es Soledad Amigo, que es analista también del servicio de relación cliente, con varios años ya en distintas áreas de Renault Argentina. Somos el equipo del servicio de relación cliente
por la parte de Renault. Así que bueno, bienvenidos nuevamente. Y para comenzar, la idea es que, bueno, hasta las 12, esperemos nos alcance el tiempo y si no, bueno, obviamente vamos a estar abiertos a comentarios y alguna charla de lo que quieran aclarar. Hasta ese momento, entonces, vamos a recorrer estos 5 puntos principales. En primer lugar, vamos a mostrarles, a presentarles un poco más en detalle a quienes no lo conozcan, cómo es el call center, ¿sí? Y cómo funciona el proveedor de call center con el que trabajamos en Renault Argentina. Luego lo que vamos a ver es cómo es la gestión del equipo del servicio de relación cliente, ¿sí? Qué tipo de tareas desarrollan, cómo está dividido el equipo, etcétera. Un tercer punto que entiendo que para todos los que estén presentes y pertenezcan a la red de concesionarios es un punto bastante importante, que es el tema de la proactividad, ¿sí? Seguramente lo habrán escuchado mencionar, el tema de la proactividad y cómo manejar los casos y los reclamos o consultas junto al servicio de relación cliente. Vamos a ver también algunas oportunidades de mejoras, ¿sí? O sea, aprovechando este encuentro entre el servicio de relación cliente y personal de la red de concesionarios, vamos a repasar quizás algunas cuestiones que desde nuestro punto de vista harían más eficiente y mejorarían todo lo que es el trato al cliente, la contención, la gestión de los casos y obviamente la satisfacción final del cliente. Y como último punto vamos a ver cómo se evalúa y cómo se controla tanto la calidad como el servicio en el servicio de relación cliente, ¿sí? Un poco aperturar y mostrarles cómo es que desde el servicio de relación cliente trabajamos para controlar y para analizar todo lo que ocurre y todos los contactos que tenemos con nuestros clientes de Renault, ¿sí? ¿Estamos bien? Bueno. Perfecto. Comenzamos entonces con la información de nuestro call center. Nosotros trabajamos desde hace ya varios años, más de 10 años, con el proveedor Atento, ¿sí? Atento es una empresa de atención al cliente y externalización de servicios que es líder en lo que es Latinoamérica y es uno de los más importantes también alrededor del mundo. Lo que estamos viendo ahora en el mapa de Argentina y también de Uruguay es cómo tiene desarrolladas las distintas posiciones y distintas plataformas de gestión en esta zona, en nuestro país y en el país vecino. Ustedes lo que ven como número de posiciones, ¿sí? Se refiere puntualmente a los box o los sitios donde cada agente o asesor o colaborador se sienta y tiene una computadora donde atiende a los clientes de los diferentes servicios y bueno, y gestiona la atención o la contención que tengan que realizar, ¿sí? Entonces, como vemos aquí, este proveedor tiene plataformas en distintos puntos del país, tiene en Salta 2, tiene una en Tucumán, 2 en Córdoba, en Buenos Aires es donde más plataformas tiene, justamente en la plataforma de la REA, que ustedes ven ahí, es donde funciona el servicio de relación cliente de Renault, ¿sí? Donde está nuestro equipo. Entonces, bueno, esto hace un total de 12 plataformas y 3 centros remotos y ocupa, digamos, a más de 7.000 colaboradores empleados en nuestro país y también en lo que es Uruguay, ¿sí?
Bueno, lo que vemos aquí son algunos de los clientes que tiene Atento y a quienes brinda servicio. Como verán, las empresas pertenecen a distintos rubros, ¿sí? Tenemos rubros de consumo, rubros de banca, ¿sí? El tema de banca y finanzas es bastante importante porque sobre todo en las cuestiones de seguridad, seguridad de la información, etcétera, son clientes muy exigentes. Entonces, eso nos da más o menos una pauta del nivel de seguridad de datos y de exigencia que alcanza nuestro proveedor, ¿sí? También le brinda servicio a empresas de telecomunicaciones y a otras automotrices, ¿sí? No solo a Renault, sino que tiene otros clientes como Fiat y Ford, por ejemplo, ¿sí? Bueno, ya entrando un poco más en profundidad, esto, más allá de lo que yo comentaba al inicio, de mi posición como responsable del servicio de relación cliente y la de Soledad como analista, del lado de Atento, ¿sí? El equipo del servicio de relación cliente tiene a estas personas, tiene 2 gerentes y 2 jefes de servicio multisector, ¿sí? Ellos no están abocados directamente y únicamente con la cuenta de Renault, sino que comparten también otras cuentas. Sí, ya a nivel supervisión, estos supervisores o líderes de equipo, digamos, sí se abocan específicamente a la gestión de Renault. Como ustedes sabrán, incluso cuando un cliente se comunica al 0800, se le da principalmente 2 opciones. Tenemos la posibilidad de reclamos y la posibilidad de consultas. La parte de reclamos sería el equipo que está a la izquierda de la pantalla, ¿sí? El equipo de back office, donde tenemos 13 back office gestionando reclamos, una persona que se encarga de las proactividades red, ¿sí? Sabemos que hay varios concesionarios que desde hace un tiempo ya, históricamente, envían o notifican al servicio de relación cliente de apertura de casos a través de proactividades, enviando un formulario Excel por correo electrónico, ¿sí? Bueno, en el call center, del lado del call center, hay una persona que maneja esa casilla de correo y administra luego los casos a los diferentes back office de acuerdo a cada concesionario, ¿sí? Además tenemos 3 analistas in-house, ¿sí? Esto es algo que comenzó hace poco más de 2 años. 3 personas de vasta experiencia en la plataforma y en la gestión del servicio de relación cliente, que trabajaban en la plataforma de call center, pasaron físicamente a trabajar en las oficinas de Oro, en las oficinas de Renault Argentina, lo cual, bueno, ya vamos a ver en profundidad un poco luego cuál es el motivo de ese cambio en la estructura. Esto nos da un total de 17 personas como dotación de reclamos, y del lado de la derecha vamos a encontrar al equipo del front office, ¿sí? O de las consultas. Estas son 9 personas para la gestión telefónica, 2 personas en la gestión de mails y 2 personas para la gestión de chat online, ¿sí? Dando un total de 13. En el medio lo que vemos son analistas exclusivos. Ya al final y cuando avancemos en la presentación vamos a ver un poco más en detalle qué tareas son las que desempeñan tanto Joana en la parte de calidad como Maximiliano en la parte de reportes.
Pero bueno, un poco la idea de este slide es que ustedes conozcan cómo es la estructura. Seguramente han visto en algún mail o en copia de algún seguimiento a Martín Malvestiti como supervisor del equipo de back office y a Sebastián Tudesco como supervisor del equipo de front office. También una aclaración sobre la jornada diaria, lo que ustedes ven debajo. En el caso del reclamo, del equipo de reclamos, ellos gestionan 9 horas, ¿sí? Están 9 horas realizando su gestión, mientras que en el equipo de consultas encontramos una variedad, digamos, hay distintos turnos de acuerdo a las distintas curvas que puede llegar a haber de llamados y de contactos en el front office. Por eso hay personas que trabajan 4, 5 o 6 horas dependiendo la gestión, ¿sí? Es importante también, sobre la derecha lo podrán apreciar, que Atento también es proveedor de servicio de otras áreas, no solo del servicio de relación cliente, sino de otras áreas de Renault, como Renault Protección, también de la parte de Plan Rombo. Tiene 2 agentes trabajando y cualificando leads por el lado de marketing. 2 personas también referidas al tema OTS, ¿sí? Colaborando con la contactabilidad de clientes que tienen pendiente algún tipo de recall. Y 2 agentes que dan soporte a consultas y temas relacionados a Mi Renault. Esto hace una dotación total de cerca de un poco más de 70 personas y más de 50 posiciones de trabajo, ¿sí? Posiciones de trabajo, les recuerdo, estamos hablando de los distintos box donde los agentes trabajan y atienden y gestionan los casos. ¿Alguna duda, alguna consulta hasta el momento? Esto ya es algo más, no tiene tanto que ver directamente con la gestión del lado Renault, sino del lado del proveedor, pero nos parecía importante que ustedes conozcan cómo es la estructura y cómo trabaja, ya que muchas veces en el día a día vemos ciertas confusiones y como que no se termina de conocer del todo cómo es el área, cómo funciona, dónde se ubica físicamente, etcétera. Así que bueno, si no hay consultas, avanzamos entonces. La idea ahora es ver la gestión del equipo del servicio de relación cliente. Primero vamos a ver los canales de contacto, ¿sí? O sea, cómo son los canales y cuáles son los canales que actualmente tienen nuestros clientes para ponerse en contacto con nosotros. Obviamente, como lo venimos reforzando en los últimos años y como es uno de los lemas de Renault Way, siempre el centro es el cliente, ¿sí? Es muy importante que todos tengamos en cuenta esto de poner al cliente en el centro de lo que nosotros hacemos en el día a día, ¿sí? Por más que quizás no lo tengamos personalmente al cliente delante o no nos toque escucharlo, etcétera, siempre tengamos en cuenta que todo lo que nosotros hacemos en el día a día, todo nuestro trabajo está orientado hacia un cliente final, ¿sí? Hacia una persona que o ya tiene su Renault y lo está disfrutando, o bueno, o en medio de ese disfrute del producto está teniendo algún inconveniente, o es un cliente de Renault que todavía no tiene el vehículo y está ansioso esperando por tenerlo. Entonces, siempre es de vital importancia que todos, más allá del área que ocupemos y el rol que tengamos, ubiquemos al cliente en el centro y como lo más importante, ¿sí? Para nosotros, obviamente, siendo el servicio de relación cliente, esto es una cuestión diaria, pero bueno, sabemos que quizás haya sectores o personas que quizás no estén del todo alineadas con esta idea y es bueno siempre recordarlo, ¿sí?
vamos entonces a los canales de contacto. El principal es el telefónico, ¿sí? Sabemos del 0800 333 7362. En Argentina es un número gratuito. La atención se brinda de lunes a viernes de 9 a 19 horas, ¿sí? Tenemos también la atención vía mail, ¿sí? Con una casilla de correo, que es la que vemos ahora en pantalla. En continuidad tenemos los formularios web, ¿sí? Estos contactos se encuentran en nuestra web oficial, ¿sí? En renault.com.ar. El cliente ingresa a la sección Contáctanos y allí tiene el formulario. Quizás no se alcanza a apreciar del todo en la pantalla, pero bueno, tiene un formulario preajustado donde va seleccionando el motivo de su contacto y colocando sus datos, y tiene un espacio obviamente para describir cuál es su problemática o consulta, y esto también le llega al servicio de relación cliente para brindar respuesta. Tenemos también el chat, ¿sí? Este es un chat online directo con agentes del servicio de relación cliente. Este chat, para que se den una idea, lo teníamos en funcionamiento desde 2018 y hasta noviembre de 2019 funcionaba a la perfección. En noviembre de 2019 hubo una reestructuración de todo lo que es el sistema que maneja la web oficial. Entonces, al realizarse ese cambio, el chat quedó para una implementación futura. Afortunadamente, en medio de esta pandemia y con la necesidad de que los clientes estén en sus casas, etcétera, en los primeros días de abril, por suerte, se volvió a implementar este chat, ¿sí? que depende de la gente de Corporate de Francia. Así que actualmente tenemos el chat disponible. Lo van a ver como una barra negra en el lateral derecho de la web oficial. Y bueno, obviamente aquí ven el formulario inicial donde el cliente coloca sus datos, confirma las condiciones legales y tiene la oportunidad de chatear con un agente del servicio de relación cliente, ¿sí? Otro canal que es muy importante, ya era importante en el último tiempo, y obviamente ahora con este tema de la pandemia y de que todos debemos estar en nuestras casas, las redes sociales son un canal que va tomando fuerza. En este caso no es algo manejado directamente por el servicio de relación cliente o por el proveedor atento, sino que lo hacemos a través del proveedor de marketing, que es quien tiene los community managers trabajando en las redes sociales que vemos en pantalla. Pero obviamente ante alguna consulta o reclamo de algún cliente en redes sociales, ellos tienen línea, la gente de los community managers tienen línea directa con nosotros, con el servicio de relación cliente, y nos transmiten los comentarios y las consultas de los clientes, y nosotros tomamos esos casos del servicio de relación cliente, nos ponemos en contacto con esos usuarios y resolvemos las inquietudes o casos que haya. Y por último tenemos el chatbot, ¿sí? Este chatbot que también se implementó en el último tiempo, está ubicado en la web oficial de Renault también, renault.com.ar, y funciona obviamente las 24 horas, ¿sí? Es un asistente virtual con inteligencia artificial que va resolviendo distintas consultas puntuales y más bien, digamos, genéricas que los clientes pueden llegar a tener,
con un formato similar al del chat, pero con respuestas ya preestablecidas. De todas maneras, el chatbot, para que ustedes se den una idea, al ser un tema de inteligencia artificial, a nosotros nos queda una base de conocimiento donde nosotros vamos verificando qué cosas preguntan o comentan los clientes al chatbot y configuramos qué tipo de respuesta es la adecuada. Entonces, imagínense que esto se va nutriendo día a día con la experiencia que el cliente va teniendo. El chatbot va adquiriendo también mejores maneras de responder y de brindar algún tipo de información a los clientes, ¿sí? Así que bueno, estos son los canales de contacto actualmente del servicio Relación Cliente, y gracias a estos canales nosotros recibimos las consultas y los reclamos de nuestros clientes Renault. Bueno, lo que vemos aquí es la parte de consultas, ¿sí? Vamos a profundizar sobre la gestión del SRC en el equipo Front Office. Como les decía al inicio, en el Front Office se dedica a atender las consultas, solicitudes de servicio y también de información a través de los diversos canales, y dentro de estas consultas o solicitudes tenemos algunos tipos ya identificados y recreados. Por ejemplo, tenemos solicitudes de información, ¿sí? donde quizás un cliente nos consulta por temas de vehículo, por datos de algún concesionario oficial, los costos también, digamos, costos de un vehículo o de un servicio de mantenimiento. Quizás algún cliente que deba realizar el service quiere saber cuál es el concesionario más cercano, etcétera, etcétera, y en lugar de ingresar a la web o buscar en Google, se comunica con nosotros y nosotros le damos soporte y le damos la información necesaria para resolver su consulta. También hay solicitudes más complejas, ¿sí? Que son solicitudes de servicio, que quizás más allá de información requieren de algún tipo de gestión. Por ejemplo, el caso principal es el de código de radio. Es bastante común, sobre todo en esta época de vehículos parados mucho tiempo y con problemas de batería, que haya clientes solicitando código de radio. Entonces nosotros verificamos la información del cliente, hacemos ciertas preguntas de seguridad y brindamos la respuesta de este tipo de códigos. También gestionamos rectificaciones de bines en ciertos casos donde hay algún tipo de error de documentación, etcétera. Brindamos también asistencia multimedia, ¿sí? Por consultas o algunos temas relacionados a ya sea MediaNav o R-Link, ¿sí? Tenemos un equipo que tiene información para resolver ese tipo de cuestiones, y tiene también contacto directo con personas de Francia, de Corporate, que nos pueden dar soporte respecto a ese tipo de temas. Y también como solicitud de servicio y solicitudes de información, podemos colaborar con los clientes en gestiones de turno, por ejemplo, ¿sí? O sea, dentro de esta necesidad de satisfacer al cliente y de que el cliente esté en el centro, muchas veces con brindar la información de un concesionario quizás no es suficiente, y muchos de los clientes buscan
que le facilitemos las cosas. Entonces, ahí es donde quizás el equipo de front office realiza algún tipo de gestión extra y trata de coordinar entre concesionario y cliente algún tipo de turno para revisión o para realización de servicio de mantenimiento. También dentro de las consultas hay muchas referidas a Mi Renault, ¿sí? Donde el equipo lo que hace es informar sobre, bueno, participación en sorteos y concursos o actividades relacionadas a Mi Renault. También hay soporte en cuanto a lo que es la creación de usuarios en la página de Mi Renault, que bueno, actualmente está siendo remodelada y actualizada. Pero digamos, en el 0800 el equipo front office colabora con lo que es la gestión de credenciales y la creación de usuarios, y obviamente está también al tanto de los beneficios que mes a mes desde marketing de postventa se van lanzando a la red, y las distintas promociones que hay a través de Mi Renault para beneficios del cliente. Otra de las solicitudes o consultas recurrentes son las de recall, ¿sí? o OTS. Ustedes sabrán que cuando se envían cartas o notificaciones en los diarios, lo que aparece como dato de contacto inicialmente es el 0800, entonces es este equipo del front office el que recibe esos contactos, y bueno, en base a la situación de ese recall, informa a los clientes de qué se trata el recall, cómo es la revisión necesaria, confirma el hecho de que esto es gratuito, coordina también con el cliente, obviamente, un ingreso, recomienda el taller. Los chicos tienen acceso a la base de vehículos afectados, por ende pueden, en el caso de que el cliente lea la noticia en el diario, los chicos pueden verificar con los datos del vehículo del cliente si se encuentra realmente afectado y tiene que visitar un taller oficial, o si no. Entonces esto es realmente importante. Luego lo que vemos, un poco de dato estadístico sobre la parte derecha. En la parte superior, lo que ustedes pueden apreciar es el total de llamados que se recibieron en el año 2019. Como verán, más de 50.000 llamados, con un promedio mensual de alrededor de 4.200 contactos. Esto es lo telefónico únicamente, ¿sí? Pero ustedes ahí verán el volumen importante de contactos, y en el cuadro debajo la cantidad de casos registrados, ¿sí? Lo que ven en rojo aclarado es referido a que las consultas de Plan Rombo, Renault Credit o Renault Protección no generan un caso. Por eso vemos una diferencia entre un número y otro. La realidad es que en nuestro 0800 recibimos una gran cantidad de consultas y comentarios referidos a estos temas, principalmente a Plan Rombo. Y bueno, lo que hacemos, obviamente, a esos clientes nosotros los atendemos, pero lo que hacemos es brindarle los contactos correctos de estas tres áreas, para la atención al cliente de estas tres áreas, porque obviamente el equipo nuestro, ni de front office ni de back office, está capacitado, orientado a la resolución de problemáticas puntuales de lo que sea la parte de Plan Rombo, Renault Credit o Renault Protección. Debajo, en el gráfico de tortas, vemos los registros de contacto, ¿sí? del año, del 2019. Nosotros veíamos antes en el slide anterior los distintos canales. Ustedes lo que pueden apreciar acá es, durante 2019,
en qué porcentaje se utilizaron esos canales. Como verán, el de teléfono sigue siendo el principal, más allá de que estamos avanzando en la era digital, etcétera. El contacto telefónico sigue siendo el principal para los clientes. Luego tenemos ya en segundo lugar, sí, el tema del chat, luego el email, etcétera, ¿sí? Y los formularios web. Formularios web que fueron principal canal de comunicación en los primeros días de la cuarentena, ¿sí? Bueno, pasando ahora entonces a lo que es la gestión de reclamos. En la gestión de reclamos, los back office lo que tratan son reclamos de postventa y también reclamos de venta o comerciales, ¿sí? Los tipos de reclamo, tenemos reclamo de repuesto, que como muchos sabrán, son los principales. Hoy por hoy los clientes reclaman mucho sobre tema de demora y faltante de piezas. También temática comercial, ¿sí? Aquí tratamos casos de demora en la entrega, falta de asignación de algún BIN, falta de certificados o algún tipo de problemática relacionada a la venta, ¿sí? Temas de producto, ¿sí? Fallas, diferencias de equipamiento de serie, características de producto, etcétera. Todo lo que sea relacionado a algún problema o queja de producto es catalogado de esta manera en la parte de reclamos. Servicios, ¿sí? Aquí en la de servicios es donde quizás los clientes más nos comentan sobre quejas por la atención de algún servicio, de algún taller, por alguna demora en la reparación o cuestiones relacionadas más bien a temas de calidad. Para el tratamiento de estos casos es importante que sepan que el equipo de back office y también lo que comentamos ahí abajo sobre la tarea de los 3 analistas en casa del cliente, tenemos un contacto muy fluido con las áreas internas, ¿sí? Con las áreas internas de Renault y sobre todo con los managers de venta, manager de postventa y manager de calidad. Entonces, ese contacto fluido es el que nos permite muchas veces establecer una comunicación directa con el concesionario y con la situación de cada concesionario para tratar de empujar la resolución de este tipo de reclamos, ¿sí? Obviamente, dentro de las áreas internas tenemos el área de legales, por ejemplo, ¿sí? que nosotros le brindamos mucho soporte a ellos en cuanto a clientes que envían carta documento o van a una audiencia legal, etcétera. Y también, por ejemplo, el área de repuestos, ¿sí? Repuestos y logística. Nosotros tenemos la posibilidad con el equipo de back office de hacer un seguimiento de los pedidos de pieza para los casos en los que los clientes hacen un reclamo, ¿sí? Lo que vemos en el cuadro superior, en este caso, es la cantidad de casos en 2019. Ingresaron un total de 10.947 casos, ¿sí? Casi 11.000, un promedio de 900 casos mensuales. Se cerraron 10.200 casi, con un promedio mensual de 850, ¿sí? O sea, la duración de la gestión de los casos puede depender de muchísimas variables, ¿sí? Tenemos casos que están durante meses abiertos porque sabemos que o por una cuestión de piezas o porque es una intervención compleja con centro reparador incluido, etcétera. Bueno, sabemos que el objetivo nuestro es cerrar el caso recién cuando el cliente tenga la unidad en su poder con todas las problemáticas solucionadas y lo más satisfecho posible. Entonces sabemos que dependiendo del tipo de caso esto puede llegar a demorar un tiempo, ¿sí?
Bueno, y en el gráfico de torta lo que vemos es el registro de contacto. También en la parte de reclamos, el 43% es a través del teléfono, ¿sí? El contacto telefónico de clientes. Ven un casi 43% de email. Esto tiene que ver principalmente porque la red de concesionarios, muchos de ustedes, envían las proactividades o enviaban las proactividades antes de la aparición de iCare, que ya vamos a ver también de qué se trata, a través de correo electrónico, ¿sí? Entonces, la gente que maneja, el agente que maneja la proactividad, esos casos los generaba o los genera como ingreso por mail. Entonces, por eso también es tan alto el porcentaje, ¿sí? Bueno, dudas, consultas. No sé, Sole, si tuviste alguna ahí por chat o algo. No, Henry, no. Si no, te aviso, quédate tranqui. Perfecto. Viene todo bien. Bueno, buenísimo. Seguimos entonces con la proactividad, ¿sí? Algo importante para toda la red de concesionarios. ¿Sabemos realmente, estamos todos alineados en qué es la proactividad y cómo se mide la proactividad? Bueno, un poco aquí lo que les muestro es lo básico, ¿no? ¿Cuál es la regla de la proactividad y qué es la proactividad? ¿Cómo se mide? La realidad es que la medición de la proactividad se determina de cara a los reclamos cerrados, ¿sí? O sea, del 100% de los reclamos cerrados en el servicio de relación cliente, todos los meses, el 59%, este es un objetivo de este año 2020, tiene que haber sido creado por la red de concesionarios, ¿sí? O sea, ¿cuál es el objetivo de la proactividad? Lo que Renault a nivel corporate exige a la red de concesionarios y exige también al servicio de relación cliente es un trabajo proactivo de cara al cliente, ¿sí? Para que nos demos una idea, lo que pretende es que cuando un concesionario detecta algún tipo de problemática o insatisfacción del cliente con Renault, dé aviso al servicio de relación cliente sin que el cliente tenga que incurrir en la necesidad de contactar al 0800 o a las redes sociales, etcétera, etcétera. De ahí el nombre de la proactividad, ¿sí? Para el hecho de ser proactivos. Sabemos que esto es difícil, que esto tampoco lo podemos aperturar a un montón de situaciones que quizás no implican una posible resolución de parte del concesionario o de parte de Renault, pero bueno, digamos, lo importante aquí es, la teoría, saber cuál es la regla y cuál es el objetivo de esta proactividad y cuál es y cómo se mide, digamos, para entender mejor la situación de lo que vivimos en el día a día, ¿sí? Lo que nosotros planteamos desde el servicio de relación cliente, obviamente, es que cuando el concesionario genera estos casos, estas proactividades, tenga de alguna manera una acción ya hecha o una acción planificada, o nos consulte o le pida al servicio de relación cliente realizar algún tipo de acción o contención, y que ahí nosotros podamos hacer nuestro aporte en dicho evento, ¿sí? Para la satisfacción del cliente. Lo que aperturamos aquí a modo de ejemplo, y lo hemos explicado a varias personas en su momento, y así también en varios procesos que hemos enviado a la red, es cuando se generan casos y algunas situaciones que hemos visto con la red, cuando se generan casos y se pueden cerrar quizás a modo informativo simplemente. ¿Por qué? Porque sabemos que muchas veces los concesionarios llegan a resolver las situaciones de los clientes, ¿sí? Entonces,
pueden hacer una proactividad pidiéndole al servicio de relación cliente un contacto de refuerzo o un registro de una situación. Y también, si no hay nada posible del lado de, ninguna acción posible del lado del concesionario del SRC, el caso seguramente se va a cerrar, ¿sí? Siempre el caso se cierra acordado con el concesionario, ¿sí? Ya sea en el contacto telefónico o vía mail. ¿En qué situaciones quizás los concesionarios pueden tener algún tipo de rechazo a la apertura de la proactividad? Cuando las problemáticas están relacionadas a lo que hablábamos al inicio en el caso del front office, Renault Credit o Renault Protección o Plan Rombo, ¿sí? Si son temáticas puntuales de estas áreas, como decir, al cliente no le llegó la cuota, el cliente quiere el haber neto, etcétera, etcétera, en esos casos no se va a generar una proactividad. Sí, obviamente, si hay un problema de la postventa, una intervención por hacerle a la unidad, o hay algún tipo de demora en la entrega que no está relacionada a la parte administrativa o no tiene relación con el tipo de compra o cómo obtuvo el cliente la unidad, se trata normalmente, ¿sí? No es que se pregunta si el cliente tiene el vehículo por venta convencional o por venta de plan rombo, ¿sí? O sea, no tiene que ver con la parte de postventa o con lo que le pueda ocurrir al vehículo, tiene sí que ver con la parte administrativa y la gestión puntual de estos tres servicios, ¿sí? También los reclamos de repuestos, ¿sí? Que quizás no estén solicitados como vehículo inmovilizado o vehículo urgente, ¿sí? Cualquiera sea el repuesto. ¿Por qué ocurre esto? Porque, como decía yo antes, el área de los back office y la gente de reclamos tiene un contacto directo y fluido con el área de repuestos y somos nosotros desde el SRC quienes pedimos muchas veces priorizar ciertos pedidos ante un reclamo del cliente o del concesionario al SRC. Pero ocurre que si ese pedido no está cargado como vehículo inmovilizado, quizás el vehículo está inmovilizado en el taller, pero el concesionario no lo registra como vehículo inmovilizado, ya el área de repuestos es como que dice, bueno, o sea, el concesionario no está priorizando el tema ya desde el momento en que hace el pedido. Entonces, ¿por qué lo vamos a priorizar ahora? Entonces, no toma en cuenta ese tipo de casos, si ellos detectan que el pedido fue hecho por stock, ¿de acuerdo? Entonces, lo que es importante cuando realicemos una apertura de caso desde el concesionario por un tema de repuestos es tener en cuenta que si el vehículo está inmovilizado, el pedido tiene que ser BI, ¿sí? Y si quizás el vehículo no está inmovilizado, pero es un tema urgente, es un tema importante, declarar el pedido como urgente para ya demostrar desde una primera instancia, desde el momento en que se hace el pedido, que necesitamos cierto nivel de prioridad y no es un pedido de stock, ¿sí? Porque sabemos que en los pedidos de stock además se pueden incluir un montón de piezas que quizás son para temas de mostrador, etcétera, ¿sí? O para el stock mismo del concesionario. Obviamente tampoco podemos generar casos con información incompleta. Si nos envían un formulario, etcétera, sin información, no sé, por ejemplo, nos ha pasado, nos hacen un reclamo o pretenden una apertura de reclamo de repuesto y no nos informan el número de pedido, ¿sí? O no nos brindan datos vitales importantes del cliente como sus datos personales, su teléfono de contacto, su correo electrónico, ¿sí? En esos casos... ¿Me escuchan? Se te escucha bien, ¿eh? ¿Sí? Sí, porque... sí, perfecto. Ok. Sí, se escucha bien. Perfecto, avanzamos. Como les decía, en esos casos, entonces, desde el servicio de relación cliente no se va a abrir el caso porque todavía nos faltan datos para poder hacer la apertura y gestionarlo correctamente, ¿sí? Bueno, respecto a las proactividades,
en el último tiempo hemos podido implementar una herramienta bastante importante. Como les decía yo antes, nosotros antes se generaban los reclamos con un procedimiento un poco engorroso y un poco complejo, que era el envío de un formulario Excel a través de un correo electrónico. Ese correo electrónico lo recibe gente en la plataforma call center, registra el caso en el sistema de gestión de casos del servicio de relación cliente y se le envía ese número de caso al concesionario, ¿sí? Este procedimiento normalmente demoraba entre 24 y 48 horas. Lo que hemos logrado desde el año pasado, y venimos trabajando muy fuerte con Soledad, es la implementación de la herramienta iCare. La herramienta iCare, ¿qué es? Es un portal al cual se accede desde los concesionarios a través de la llave token, ¿sí? Con un usuario o sea, atado a un usuario que posee token. Y este sistema lo que permite es en 4 o 5 pasos, donde lo único que hay que hacer es ir completando datos sobre vehículo, sobre cliente y una tipificación y comentario sobre la problemática o el motivo de apertura de casos, le permite al concesionario entonces en estos 4 o 5 pasos ya generar automáticamente un caso en el sistema de gestión y en la plataforma del servicio de relación cliente. ¿Y qué hace además? En el último paso le brinda al concesionario el número de caso. Entonces, como vemos un poco aquí graficado en estos 3 pasos, ¿qué es lo que permite? Permite incluso que desde los concesionarios, con el cliente quizás delante o del otro lado del escritorio, el concesionario pueda brindarle al cliente el número de caso y que el cliente se vaya del taller con un número de caso abierto ya en el servicio de relación cliente, sin la necesidad de que el tipo salga a la vereda y agarre el teléfono y empiece a llamar quejándose por la problemática que tiene, ¿sí? Esta herramienta es realmente muy útil, ¿sí? También otra de las características que tiene es la posibilidad de tener un listado de casos y un seguimiento de los casos que se encuentran activos, generados por el concesionario. Eso también es algo que quizás muchos concesionarios necesitaban, como para conocer realmente qué casos del servicio de relación cliente tiene su concesionario, ¿sí? Esta herramienta ya está implementada en más del 80% de la red. Aún hay algunos concesionarios que todavía no se ha podido implementar. La verdad es que este tema de la pandemia nos jugó también en contra en ese sentido. Pero bueno, esperamos pronto poder tenerlo ya implementado en toda la red de concesionarios y darle la oportunidad a distintas personas abocadas al tratamiento de casos con el SRC de generar los casos de manera rápida, ágil, y también poder a través de esta herramienta seguirlos, ¿sí? Entiendo que varios de los presentes seguramente la deben conocer y la deben utilizar. Bueno, siguiendo con el tema de la proactividad, también nos parece importante que conozcan cómo se da el tratamiento de los casos y de los reclamos en el servicio de relación cliente, ¿sí? Aquí lo que tenemos es un poco los pasos del proceso. Como bien hablábamos antes, hay diferentes tipos de casos, diferente plazo de resolución, etcétera, pero a modo general, este es un paso a paso de cómo el servicio de relación cliente y la red de concesionarios deberían tratar los reclamos de cliente, ¿sí? Entonces, si repasamos un poco la fila de la izquierda, vemos como un paso inicial a la red de concesionarios detectando la insatisfacción o la problemática del cliente, ¿sí? Ahí es que
el concesionario definiendo el tipo de reclamo, porque un día puede ser un reclamo de repuestos, otro día puede ser un tema de el producto por el cual el cliente se acercó al concesionario y reclamó, o una problemática comercial porque, no sé, hay una demora en la entrega o hubo algún inconveniente con el vendedor, etcétera, o algo de servicio, no sé, una reparación quizás mal hecha o una demora en la reparación o lo que sea. Una vez que el concesionario define y conoce la situación del cliente, realiza la apertura del reclamo, ¿sí? Ahí vamos a lo que sería el tercer punto, donde por mail, contactándose por teléfono o a través de la herramienta iCare, como mostrábamos recién, el concesionario realiza la apertura del caso y pone en conocimiento al servicio de relación cliente de esta situación, ¿sí? Ahí es donde el asesor del servicio de relación cliente registra el reclamo, ¿sí? E informa el número del mismo. Esto no ocurre en el caso de iCare, ¿no? iCare brinda el número de caso ya al finalizar la carga del mismo de parte del concesionario, ¿sí? Pero digamos, el servicio de relación cliente y los agentes del servicio de relación cliente toman el caso, ¿sí? Y comienzan a realizar la gestión junto al concesionario hasta la resolución, ¿sí? Aquí es donde se va generando un ida y vuelta, que también más adelante vamos a ir viendo, pero es muy importante que se pueda generar un ida y vuelta muy nutrido entre cada back office y los distintos concesionarios, ¿sí? Porque ustedes, como concesionarios, son los ojos los ojos y las manos que trabajan de cara al cliente, ¿sí? O sea, nosotros desde el servicio de relación cliente hablamos con ellos, los escuchamos, los contenemos, etcétera, pero digamos, los vehículos están en los talleres de los concesionarios y en el face to face el tratamiento es con los concesionarios. Entonces es una parte sumamente importante la de los concesionarios en ese sentido de cara a la resolución. Obviamente también los agentes del servicio de relación cliente y todas las facilidades que, como yo les comentaba antes, tiene el equipo para contactar a las áreas internas o a través mío incluso de averiguar la situación interna cuando es el concesionario el que necesita soporte de algún área interna de Renault, también es de utilidad para esta resolución, ¿sí? En el anteúltimo paso, entonces, lo que vemos es el concesionario informando al cliente los avances del caso y o la resolución del mismo, ¿sí? Nosotros desde el SRC hacemos contactos con los clientes de contención o de soporte, pero digamos, en los casos en los que ya se ha llegado a una resolución, el concesionario gestiona la resolución, imaginemos, repara la unidad del cliente, la entrega, ¿sí? Comunica esto al servicio de relación cliente y ahí es donde se da el último paso, ¿sí? Donde el asesor que lleva el caso en el servicio de relación cliente contacta al mismo y le confirma la resolución para dar cierre al caso, ¿sí? Esto sería un llamado de protocolo donde hablamos con el cliente, le preguntamos si es que la información que nos brindó el concesionario es certera y confirmamos que tenga el vehículo, que el vehículo esté funcionando en condiciones, etcétera, y una vez que el cliente nos confirme que está todo solucionado, ahí recién le damos cierre al caso, ¿sí? Obviamente, y como vemos en los cuadros de la derecha, esto tiene, como verán en el proceso, aporte de las dos áreas, ¿sí? Del lado del SRC, lo que decía yo antes, seguimiento y acciones conjuntas entre las áreas de Renault que necesiten intervenir, el servicio de relación cliente y ustedes, red de concesionarios. La interacción con las áreas internas y con los centros reparadores, incluso en casos que se prolongan en el tiempo, son de vital importancia en el aporte que brinda el equipo del SRC.
Y del lado del concesionario, el contacto directo con el cliente y el vehículo, como mencionaba yo antes, y el feedback constante con la situación y la información detallada de lo que le ocurre al cliente. Esta conclusión que figura aquí en el cuadro verde me parece que es algo en donde todos tenemos que hacer foco y mentalizarnos. Esto de que, digamos, el tratamiento en forma conjunta de ambas partes es lo que le va a brindar al cliente una percepción más profesional e integrada de la gestión de su problemática, ¿sí? Y de esta manera, obviamente, vamos a incrementar la confianza y la satisfacción con la marca. ¿Por qué? Porque si estamos todos alineados, todos informamos lo mismo, todos respondemos lo mismo ante la misma consulta del cliente, todos tenemos claro cómo se está manejando el caso, o sea, si el concesionario informa bien los pasos que está desarrollando al SRC, el SRC le puede brindar esa información al cliente, y si el cliente va al concesionario y pregunta, la información va a ser la misma. Entonces el cliente va a confiar tanto en lo que le dice el servicio de relación cliente, que para el cliente es Renault, ¿sí? El cliente habla con Renault, y coincide con lo que el concesionario en su momento le dijo. Entonces, ahí el cliente va a saber que todos están en conocimiento de su tema, que todos se están encargando y que estamos alineados, ¿sí? Si esto no ocurre, ahí es donde los clientes empiezan a sentirse no acompañados e insatisfechos, ¿sí? Entonces es muy importante este trabajo en conjunto, ¿sí? Y que estemos alineados y sabiendo cuál es la necesidad y el aporte que tanto el servicio de relación cliente como la red de concesionarios podemos dar de cara al cliente, ¿sí? ¿Dudas, consultas hasta el momento? Por el momento no, Henry. ¿Nada? Muy bien. Perfecto. Bueno, espero que no se me estén durmiendo, aunque sea. Así que bueno, vamos a seguir con el anteúltimo punto. Aquí, a ver, la idea de este punto, lo aclaro ya de antemano, digamos, no es generar ningún tipo de conflicto o diferencia, sino hablar y aperturar y sincerarnos en un montón de situaciones que pueden ocurrir o no en los distintos concesionarios y en la gestión de los distintos casos, ¿sí? O sea, acá no estamos hablando de temas generalizados o que ocurre con todos. Cada uno sabe y conoce cuál es la estructura y la posibilidad de su taller, de su concesionario, de su área administrativa, de su área de calidad, etcétera. Lo que sí me parece importante es que estos puntos que vamos a ver ahora los tengamos en cuenta a la hora de tener un caso con un cliente y una situación con el servicio de relación cliente, ¿sí? Lo que vemos acá entonces es algunos puntos que nosotros desde el servicio de relación cliente vemos que hay necesidad de hacer hincapié y de que los concesionarios quizás eviten pasar por ciertas situaciones que compliquen el tratamiento de los casos de cara a nuestros clientes, ¿sí? Por ejemplo, la dificultad de contacto vía teléfono o vía mail, ¿sí? Esto ocurre cuando no hay respuesta en los casos en los que los back office, por ejemplo, quieren hablar con algún concesionario, ¿sí? En medio del tratamiento de un caso y no hay una respuesta, ¿sí? Quizás los contactos del concesionario no son los correctos o hay una derivación del llamado a distintas áreas del concesionario y finalmente la persona, el back office que maneja el caso no puede hablar con alguna persona del concesionario que le brinde información sobre el caso que está en gestión. Otro punto es los casos con información incorrecta, ¿sí? Muchas veces ocurre que al hablar con personal de los talleres o de los concesionarios por diagnósticos o por
incluso la solicitud de algún comentario o algún mensaje, como decir, che, por este caso, ¿qué le dijeron al cliente cuando fue y cuando ingresó a la unidad? Esos mensajes muchas veces no son correctos, ¿sí? Quizás se brinda información incorrecta, puede a veces confundirse con otro caso, etcétera. Y esto es un riesgo porque, digamos, ustedes tengan en cuenta que todo el equipo de back office y el equipo del servicio de relación cliente va a seguir los lineamientos y la información que ustedes les brinden, ¿sí? Por lo que hablábamos antes, porque ustedes son los ojos y las manos de lo que ocurre con los vehículos en los talleres o con los concesionarios cuando visitan físicamente los concesionarios. Entonces, es muy importante que la información que nos brinden sea correcta, ¿sí? Y esté alineada con la situación real del caso, porque cuando los back office o quienes gestionan los casos cortan con ustedes, seguramente van a hablar con el cliente y le van a transmitir lo que ustedes transmitieron. Entonces, si ustedes dicen, por ejemplo, esto ya se resolvió y entregamos la unidad, el contacto al cliente va a ser, bueno, señor, sabemos que usted ya tiene la unidad en su poder, y si eso quizás por algún motivo no ocurrió o hubo una confusión de casos o lo que sea, el cliente va a decir, pero discúlpame, yo tengo el auto todavía en el taller y vos me estás llamando diciéndome que te dijeron que lo entregaron. O sea, ¿cómo puede ser? O sea, son situaciones que aunque ustedes quizás no lo crean, se han dado y nos dejan realmente no solo al SRC, sino también a ustedes y a Renault como marca en general, muy mal parados, ¿sí? Entonces hay que estar atento a estas situaciones. Otra oportunidad de mejora también ocurre con la información incompleta, ¿sí? O sea, un poco relacionado a lo que yo mencionaba anteriormente y algún comentario que hice al inicio, muchas veces hay una falta de datos relevantes que complica la gestión de los casos, ¿sí? Por ejemplo, hay algo que incluso yo lo veo mucho en el día a día. Hay quizás back office o personas del SRC que están gestionando un caso, saben de un ingreso a taller de una unidad y algún pedido de pieza, o consultan por la reparación y por si hubo algún pedido de pieza, y quizás desde el concesionario lo único que nos responden es sí, hubo un pedido de pieza, y nada más. O sea, no nos brindan el número, no nos dan quizás detalles de qué intervención. Por ahí nos dicen, sí, el cliente ya retiró. Ok, pero ¿cuándo retiró? O sea, retiró y qué trabajo se le hizo a la unidad. O sea, hay un montón de detalles y de información que nosotros necesitamos tenerla completa, porque nosotros luego de hablar con la red, vamos a hablar con el cliente ya sea para brindarle información y brindarle novedades y tratar de contenerlo, o ya sea para confirmar un cierre de caso y dar cierre a una situación o a un reclamo que él haya tenido. Entonces, necesitamos contar con información completa, ¿sí? Además de que sea correcta como en el punto anterior. Otra problemática con la que muchas veces nos encontramos del servicio de relación cliente es el hecho de que en la red haya pocos interlocutores o pocas personas con acceso a cierta información o respuestas sobre los casos, ¿sí? Para esto me parece que lo más importante, y como hablábamos antes, sabemos que cada concesionario, y sobre todo en los tiempos que corren, tiene su estructura y bueno, y muchas veces no son estas las ideales, pero es importante que internamente los concesionarios estén organizados y tengan gente responsable o gente destacada que establezca contacto con el servicio de relación cliente y que pueda ser de nexo para estas informaciones. Habrá concesionarios que tienen más de una persona dedicada a poder dar información y respuesta al servicio de relación cliente, y habrá otros que quizás tengan una.
sepan que desde el servicio de relación cliente siempre los vamos a contactar al área que corresponda, al área que sea necesario. O sea, si hay que tener información de un pedido, vamos a hablar con repuestos. Si hay que hablar sobre un tema administrativo, vamos a llamar a administración. O sea, siempre el equipo de back office tiene la tarea de ir al área o a la persona que corresponda para obtener información y respuesta de cara a los avances o la resolución de un caso, ¿sí? Entonces es importante que haya interlocutores de los concesionarios de cara al servicio de relación cliente, ¿sí? También relacionado a esto, obviamente, las demoras en las respuestas, ¿sí? Muchas veces ocurre de que hay información que tarda mucho en obtenerse y es una complicación. Y otro punto, el último, que vemos también y que muchas veces escuchamos, aunque sabemos que los clientes muchas veces con el fin de obtener algún tipo de beneficio o de embarrar un poquito la cancha, como se dice, pueden brindar información o hacer un relato que no se adecúa a la realidad. También es importante que evitemos la derivación directa de clientes y esa indicación de, bueno, llama al SRC, bueno, habla con Renault, etcétera, etcétera, ante algún... de que todos somos Renault. O sea, cuando el cliente llama al SRC, llama a Renault y habla por lo que le pasó en un taller de Renault. O sea, siempre somos Renault. No hay manera de esquivar, por decirlo de alguna manera, la problemática. Entonces es importante que seamos conscientes de esto. Perdón, ahí se abrió un micrófono. Si podemos cerrar este micrófono, se los agradecería. Ahí está. Buenísimo, gracias. Entonces, como les decía, es sumamente negativo de cara al cliente esto de la derivación directa y de que el cliente se sienta una pelota y sienta que lo pelotean de un lado al otro. Entonces, por eso es que necesitamos que la red de concesionarios esté alineada con el servicio de relación cliente y sea parte del tratamiento y de la solución de las problemáticas planteadas por los clientes, ¿sí? ¿Dudas, consultas, comentarios hasta el momento? No, Henry. Bueno, nos quedan 15 minutos. Acá, pará. Tenemos manera bueno, que desde el no sé qué quiere decir ahí, sepamos que los clientes están realizando reclamos directamente al SRC. Ah, desde el concesionario. Ok. Pregunta si hay manera que desde el concesionario sepan que los clientes están realizando reclamos directamente al SRC. A ver, no hay manera, por ejemplo, en el sistema iCare que yo mostraba antes, lo que van a poder visualizar son los casos generados por el concesionario, ¿sí? No hay un sistema donde puedan verificar si un cliente abrió o no un reclamo por algún motivo. Obviamente lo que sí va a ocurrir, y dense por seguro de que va a ocurrir, que si un cliente tiene algún tipo de problemática o tiene su vehículo en su taller y llama al servicio de relación cliente y se genera un reclamo, el back office o el agente, digamos, que tenga a cargo ese caso, los va a llamar. O sea, el servicio de relación cliente, como les decía yo antes, no resuelve casos por sí solo. Siempre los va a resolver de la mano del concesionario que esté interviniendo. Entonces, quizás si ese vehículo se vendió en un concesionario, pero el cliente cuando tiene un problema ingresó en otro, quizás ahí sí, el concesionario que vendió el vehículo no se va a poder enterar que su cliente tiene un problema y tiene el auto ingresado en otro taller. Pero digamos, si el cliente ingresa el vehículo en un taller,
ese taller va a saber si el servicio de relación cliente tiene un reclamo de ese cliente, porque los back office y los agentes encargados de los casos se encargan justamente del seguimiento con el concesionario, ¿sí? No sé si fue clara la respuesta. No me dicen nada, pero me parece que se entendió. Bueno, igual cualquier cosa lo seguimos viendo. Okay. Perfecto. Muy buena la información que nos dan e indica a cada sector que los podemos comunicar. Gracias, dice Claudia. Bien. Marcelo dice, muy buena la información, y Claudia dice gracias. Así que por el momento perfecto. No hay más. Bueno, entramos entonces en la última parte, así llegamos, que estamos medio ajustados con el tiempo. Vamos a ver evaluación de calidad y servicio del call center. La idea es en estos pasos que ustedes puedan ver cómo trabaja, con qué herramientas y cómo se gestiona el servicio que brinda el servicio de relación cliente. Y cómo se evalúa y audita la calidad de ese servicio, ¿sí? Para asegurarnos desde Renault que el servicio de relación cliente y el center están funcionando como nosotros creemos conveniente. Un poco lo que vemos aquí ahora son las herramientas con las que cuentan los distintos agentes, ¿sí? Quizás muchas veces les genere duda a la gente de los concesionarios cómo hace una persona del servicio de relación cliente para saber ciertas cosas o para enterarse o para estar en comunicación con Renault. Bueno, lo que ustedes ven aquí, no sé si se ve el cursor, pero arriba a la izquierda ustedes ven Salesforce, ¿sí? Salesforce es el sistema en el cual los agentes registran los contactos de los clientes y hacen el seguimiento de los casos, ¿sí? Un poco en esta pantalla, no sé si se alcanza a apreciar, pero para que tengan una idea, aquí figura el número de caso, aquí está la base de datos de los clientes, ¿sí? Esos casos y esos clientes están asociados a un vehículo y aparecen tanto el chasis como la patente del vehículo y el kilometraje cuando se indica. Hay una tipificación que marca el tipo de caso y de qué se trata. Y todo eso está registrado en Salesforce, ¿sí? De la misma manera, los agentes, cuando hacen un llamado al concesionario, un llamado al cliente, hay un ingreso de un email o lo que sea que ocurra en relación a un cliente o en relación a un vehículo, se registra en este sistema, ¿sí? Queda todo registrado en este sistema. Es más, cuando ustedes registran un caso en ICARE, toda esa información viaja directamente acá. Hay un micrófono abierto, si lo podemos cerrar, sería buenísimo. Entonces tengan en cuenta que este es el sistema principal en el cual todos los agentes, tanto del front office como del back office del call center, gestionan los casos y consultas de los clientes, ¿sí? Y aquí es donde todo queda registrado. Avaya, ¿sí? Avaya es otra herramienta. Esta herramienta es puntual del call center, ¿sí? Y es donde los agentes pueden administrar todo el tema de las llamadas, ¿sí? Desde acá ellos, una vez que ingresan a su puesto de trabajo, se loguean, ¿sí? Aparecen disponibles. Y desde aquí es que ellos atienden las llamadas o, por ejemplo, cuando están hablando con un cliente y lo tienen que poner en espera para verificar alguna información, todo eso lo administran y lo gestionan desde acá, ¿sí? Obviamente también los agentes tienen acceso a SAP, ¿sí? Tienen acceso con un perfil básicamente de consulta. Ellos no pueden realizar ninguna acción en SAP, ¿sí? No pueden hacer ninguna modificación, ni ingresar datos, ni nada. Lo único que sí pueden hacer es verificar o comprobar información de los pedidos de pieza, etcétera, ¿sí? También tienen acceso, ¿sí? Para consulta también a lo que es ICM, ¿sí?
donde ellos acá pueden verificar las intervenciones en garantía o fuera de garantía, el plazo de garantía contractual que le queda a la unidad, etcétera, etcétera, ¿sí? Algo muy importante también, y en lo cual en los últimos años estamos haciendo hincapié en Renault, y bueno, yo como responsable del servicio de relación cliente sobre todo, es en la formación de los agentes y del equipo del SRC, ¿sí? O sea, tengan en cuenta que en el último tiempo, sobre todo, desde distintas áreas de Renault se les ha dado una formación al equipo del SRC, tanto al front office como al back office. Los chicos vienen participando de todo lo que es lanzamiento de productos y formaciones, ya sean e-learning o presenciales, ¿sí? Participan muchas veces de las mismas formaciones producto que se le brindan a los vendedores, por ejemplo, o a la parte comercial, ¿sí? No tienen conocimientos técnicos, ¿sí? O sea, no están entrenados ni es una exigencia que tengan conocimientos técnicos. Oye, por favor, si me cierran el micrófono, se los agradezco. Lo que les decía entonces es, tengan en cuenta que los agentes no reciben una formación técnica, ¿sí? O sea, no es posible y no permitimos ni queremos tampoco que un agente se meta en un diagnóstico o en un tema técnico, ¿sí? Siempre ahí sabemos que la resolución y la información viene de parte de los expertos que están en los talleres de los concesionarios, pero Hola, ¿me escuchan ahí? Perfecto. Sí, se había cortado al principio. Perfecto, ahí vamos. Bueno, entonces, como le decía, en los últimos años hemos reforzado este tema de la formación de los agentes, realizamos tanto formaciones y capacitaciones desde lo actitudinal, etcétera, etcétera, como de características de producto y también sobre la gestión de las distintas áreas, ¿sí? Bueno, y un poco profundizando en lo que es la calidad y cómo controlamos y analizamos la gestión en el día a día del call center, sepan que tenemos por el lado de calidad se realizan monitoreos semanales, ¿sí? Ahí ustedes pueden ver el detalle arriba a la izquierda de la cantidad de monitoreos. O sea, sepan que en el call center se graban el 100% de las llamadas, ¿sí? de los contactos, ya sean salientes o entrantes. Entonces, de esta manera, el área de calidad de Atento, de nuestro proveedor, lo que hace es le envía a los supervisores y a la persona de calidad grabaciones aleatorias, ¿sí? De todos los agentes, y ellos las auditan, las escuchan y las evalúan de acuerdo a una guía de evaluación, que es una guía de evaluación generada por Corporate, o sea, por Renault Francia, y distribuidas a todo el mundo, que tiene, digamos, en 5 zonas sectorizados más de 50 puntos a evaluar, ¿sí? Esos puntos van desde cómo es el saludo inicial, cómo es el tono de cara al cliente, cómo es la indagación al cliente, qué respuesta se le da, si la información es correcta o no, etcétera, etcétera, ¿sí? Entonces, en base a eso, a toda esa grilla, es que los supervisores y la gente de calidad de Atento hacen los monitoreos a los agentes, ¿sí? También se hacen monitoreos, obviamente, a lo que es la atención por chat y la atención por mail, ¿sí? En ese caso, con características distintas a la evaluación de un llamado. Entonces, ustedes aquí lo que pueden ver en esa parte es
cómo se tratan esos monitoreos e incluso también cómo se incrementan los monitoreos cuando se detectan errores o inconvenientes de gravedad. También se da una vez al mes, y esto es importante, una calibración donde yo mismo, como responsable del SRC, participo junto a los supervisores y jefes de servicio de la evaluación de ciertas llamadas aleatorias una vez al mes, donde también yo audito junto a ellos los contactos y de alguna manera doy la indicación y la orientación de qué es lo que Renault pide o estipula para cada situación, ¿sí? Evaluamos todos y la idea es estar todos alineados, cosa de que después los monitoreos semanales que hagan los supervisores esté alineado con lo que yo como responsable de Renault haya indicado, ¿sí? Obviamente, si vamos a la derecha, también estamos muy detrás del análisis de encuesta, ¿sí? Como ustedes sabrán, además de la BOC Dealer, por la cual rige la calidad y la satisfacción de los clientes con los concesionarios, nosotros desde el SRC tenemos una BOC Call Center. Entonces, a diario nosotros hacemos un análisis de caso, hacemos auditoría de los contactos con los clientes que hayan sido encuestados y que quizás hayan demostrado algún tipo de insatisfacción en la encuesta. Hacemos recontacto con clientes insatisfechos donde quizás el motivo de la insatisfacción no queda del todo claro. Y hay una serie de notificaciones internas a las áreas afectadas a cada insatisfacción y reportes mensuales donde analizamos en conjunto y determinamos planes de acción de acuerdo a las insatisfacciones, ¿sí? Por último, también tenemos, como veíamos al inicio, un analista de reportes que se encarga de realizar diversos informes de gestión. Hay algunos informes diarios, que son los que vemos a la izquierda. Esto es seguimiento online sobre la situación y el estado de la gestión del servicio de relación cliente, principalmente el volumen de llamados, etcétera, y ver que la capacidad de atención y de servicio de esas llamadas se esté dando con normalidad. Y a la derecha lo que vemos son una breve descripción de los distintos informes mensuales, ¿sí?, que nosotros en Renault recibimos y por los cuales obviamente hacemos diversos tipos de análisis, desde cuáles son los principales motivos de consulta y de reclamo, etcétera, etcétera. Y en base a esos informes y a esos análisis ejecutamos planes de acción que nos permitan resolver mejor, resolver más rápido o ver qué tipo de tratamiento en la interna, quizás con otras áreas de Renault, le podemos dar a esos casos, ¿sí? En adicional, ¿sí?, para todo el equipo del servicio de relación cliente, se comparte este newsletter, ¿sí?, donde ustedes aquí pueden apreciar la información que se comparte con todo el equipo, ¿sí? Si vamos yendo sector por sector, tenemos una parte donde vemos desde el lado izquierdo las métricas del servicio de relación cliente, ¿sí? En la parte de reclamos, este es un ejemplo de newsletter del área de reclamos. Se ven la cantidad de casos activos y cuál es el resultado de proactividad de ese mes. Se recorren también las insatisfacciones, ¿sí?, el análisis de las insatisfacciones, cuáles fueron los principales motivos y qué acciones se van determinando de acuerdo a esos motivos. También hacemos hincapié en los agentes destacados, ¿sí? Dentro del equipo todos los meses destacamos a 3 personas, tanto 3 personas del front y 3 personas del back, por su desempeño principalmente con el tema del NPS y la cantidad de encuestas. También informamos y mostramos la voz del cliente, ¿sí? Ejemplificamos con casos de clientes satisfechos, neutros e insatisfechos, ¿sí?, para que todo el equipo conozca un poco y viva la experiencia de los distintos clientes.
Mostramos los resultados de los motivos de contacto, o sea, hacemos un análisis top 5 del volumen de reclamos o de consultas recibidos en ese mes, ¿sí? en el mes analizado. En el gráfico de torta tenemos el porcentaje de cada canal de contacto, ¿sí? Y a la izquierda un cuadro donde medimos el NPS por cada uno de esos canales, ¿sí? Y por último, arriba a la derecha, lo que vemos es la gráfica de NPS de los últimos 12 meses, ¿sí? Y el cuadro aquí donde hacemos una apertura de cómo fue durante este mes el resultado de NPS, la cantidad de encuestas satisfechos, los insatisfechos y los neutros, ¿sí? Entonces, de esta manera, esto nosotros lo informamos para los que no conocen la plataforma Call Center. En la plataforma tenemos una TV LED donde además de información y publicidades de la marca, también compartimos este slide para reclamos y otro slide igual para la información de request, y lo compartimos con todos los agentes para que todos estén alineados de esta situación, y obviamente también esto lo compartimos con la gerencia de calidad comercial en donde está el servicio de relación cliente, ¿sí? Es importante siempre que todos los resultados y la información sea conocida por todos los miembros del equipo. Bueno, ¿dudas, preguntas hasta ahora? Ya estamos sobre la hora y un poquitito pasado, les pido disculpas. No preguntaron nada. Bueno, entonces para dar un cierre, les vamos a repasar un poquito las conclusiones teniendo en cuenta los puntos comentados al inicio y la recorrida que hicimos en esta charla / formación del SRC. Conocimos entonces al proveedor de call center, lo conocimos mejor y conocimos en profundidad cuál es la capacidad que tiene y cómo trabaja. Hemos podido, espero para ustedes y haya sido claro, conocer detalles sobre cómo desarrollan las tareas los diferentes equipos del SRC, tanto el equipo del front office como el de back office. Respecto a la proactividad, ya entiendo que tenemos más claro el objetivo y estamos mejor orientados a cómo trabajar esta métrica, y también han conocido la herramienta a medida que estamos desarrollando con ICARE y comprender un poco mejor la idea del trabajo alineado entre el servicio de relación cliente y la red de concesionarios. Repasamos también oportunidades de mejora, ¿sí? Donde esperamos que hayan conocido y hayan tenido en cuenta distintas situaciones que es importante evitar para que podamos tener un trabajo eficiente en lo que es la gestión y resolución de casos de cara a la satisfacción cliente. Y también entiendo, se irán, digamos, de esta charla y de esta formación con una noción más clara de cómo es el control, cómo se audita y cómo se comparte la información y los resultados en la gestión del servicio de relación cliente. Por último, me parece que la conclusión y la idea principal de esta formación, aprovechando que, bueno, que todos estamos en nuestras casas y que quizás disponemos un poco más de tiempo para participar y para estar alineando información entre Renault y la red de concesionarios y las distintas áreas, me parece que como conclusión principal y lo que me parece que es necesario que todos nos llevemos de acá, es esta idea de que somos aliados y parte de la misma cadena de cara a la satisfacción del cliente, ¿sí? O sea, como mencionaba un poco al inicio, el cliente está en el centro. Renault quiere eso a todos los niveles, a todas las áreas. Nosotros desde el servicio de relación cliente somos los más cercanos a la red de concesionarios en cuanto a cuál es la experiencia cliente y todo lo bueno o lo malo que ocurra,
pero principalmente para gestionar y tratar de resolver cuanto antes lo malo. Entonces, es importante que ustedes como concesionarios sepan que en el servicio de relación cliente tienen un aliado, que somos parte del mismo equipo, que no estamos necesariamente, ni tiene que ser tomado de esa manera, en contra del cliente o para combatir con el cliente, sino todo lo contrario. O sea, estamos para brindarle satisfacción dentro de lo que sea posible, para ayudarlo, para contenerlo, para resolver sus problemáticas. Y tenemos que estar alineados, ¿sí? Tenemos que estar alineados ustedes y nosotros haciendo todo lo posible para que las áreas de soporte y todo lo que es Renault Argentina los ayude y les aporte lo necesario para que puedan desempeñar su tarea de la mejor manera. Y ustedes también siendo la parte vital de cara al cliente, dando la mejor imagen y el mejor servicio a todos los usuarios de la marca, ¿sí? Así que bueno, más allá de lo que ocurra con un producto o con la actitud que cada cliente tenga de cara a la marca, lo importante siempre es esto, ¿sí? Nosotros somos aliados, somos parte de una misma cadena donde no importa cuánta fuerza tenga cada eslabón, ¿sí? Porque si la cadena se rompe, ya ahí perdemos todos, ¿sí? La cadena ya no tiene sentido. Entonces, somos todos importantes y vamos todos de cara a la satisfacción del cliente, ¿sí? Así que bueno, no sé si hay alguna pregunta o algún comentario final, pero esto ha sido todo. Les dejo acá. Sí. Consulta, ¿esta presentación ustedes la van a compartir con la red de concesionarios para trabajar con las mejoras mencionadas? Entiendo que posiblemente esto esté subido en Renault.net, lo tendría que ver sinceramente porque en principio es un modelo que suelo utilizar cuando alguno de las personas de la red visita la plataforma de call center, pero sí, entiendo que a través de Renault Academy la información se va a compartir, ¿sí? Así que después, en todo caso, les iremos informando dónde aparecerá colgada, pero seguramente sí. Listo, gracias. No, por favor. Aquí les dejo por último el escaneo del código QR para que confirmen nuevamente la participación, si no lo hicieron, no nuevamente. Y ahí figura también el mail que seguramente Sole les estuvo pasando. Nuevamente les pido disculpas por la demora, porque nos pasamos un poquito de tiempo. Espero que les haya sido útil esto. Les reitero mi deseo de que se estén cuidando, de que estemos haciendo caso a las indicaciones y cuidando la salud de ustedes, de sus seres queridos y cercanos y de todos en general. Esperemos volver pronto todos a la actividad normal, ya no tan remoto, sino con más cercanía. Así que bueno, no sé si hay alguna consulta, si no, muchas gracias a todos por la participación. Impecable, Henry, gracias. Chau, Guli. Buenísimo. Gracias. Muchas gracias a todos. Chau a todos, gracias por participar. Gracias. Carlos Arauz, de Francisco Baldo Díaz. Gracias, hasta luego. Muchas gracias a todos. Muchas gracias. Chao, hasta luego, cuídense. Bueno, lo que habría que proponerle a Viviana y a Bárbara es, como dice ellos, viste que ahora debido a la pandemia tienen un chat online para atender a la gente los reclamos, que pongan un chat ella, así atienden en el acto en vez de estar vigilanteando, digamos, todo nuestro trabajo. Luis, fíjate cómo tenés los datos en el CRM, tenedlos preparados porque Juan está pidiendo los seguimientos de los datos que pasé, de los clientes, por ahí me los piden, tenedlos preparados.
No, la que te perdiste. Uno dejó el micrófono abierto y empezó a criticar. No. Las salidas que se autorizan las salidas. Y también es cierto que cada uno vaya en su lugar a ver de qué modo puede hacerse eso. Pero tiene que moverse con mucho cuidado, con mucho cuidado. Los que gobiernan no entienden. Bueno, chao Hernán, y muy clara la información, muchas gracias. Nos vemos. Chao. Muchas gracias por participar. Nos vemos pronto. Adrián, te pasé a leer uno por uno los datos, los que nos respondían. Una me respondió que es una clienta que te había hablado conmigo y varias veces hablé, que tiene un Clio de La Plata, la mina, Ana María se llama, y me dijo que todavía está viendo, que no le gusta el Sandero, que está viendo qué auto. Te pasé todo, Adel, ¿qué preparado? Todo, y he llamado, dice Adel. Tenés el micrófono abierto, Luis.